Atención, 18 meses. Esa era la edad de la víctima más pequeña que iba dentro de aquel microbús cuando le prendieron fuego. 18 meses. Y el hombre señalado por organizar aquella masacre consiguió desaparecer, cambió de nombre, presentó otra identidad y durante 3 años creyó que había conseguido escapar hasta que cometió un error. Había una cosa que no podía cambiar, sus propios dedos. Pero escúcheme bien, porque Mexicanos es solamente el primero de los 3 casos que vamos a reconstruir hoy. Muchos lucharon por salvarse al estar al interior de la unidad prendida en llamas, pero al intentarlo los terroristas les dispararon. Después vienen 11 trabajadores que salieron una mañana a instalar postes de luz en San Juan Opico. No eran pandilleros, ni siquiera eran el objetivo que aquellos hombres habían salido a buscar, pero aparecieron en el camino equivocado y cuando parecía que encontrar a todos los responsables iba a ser imposible, una evidencia guardada desde otro crimen terminó conectando las piezas. Preliminarmente se hablaba de 8 fallecidos, pero a medida la policía inspeccionó el lugar. Y guárdeme el último caso. Santa Ana, 3 policías del 911 reciben una llamada, salen a comprobarla, era una trampa. Los 3 fueron asesinados. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Bukele apareció esa misma noche, la policía y la Fuerza Armada cerraron el cerco, los sospechosos intentaron escapar hacia Guatemala, no llegaron, porque antes de que pasaran 48 horas, ya los habían encontrado. 3 crímenes, 3 investigaciones y 3 números que quiero que guarde desde ahora. 3 años, 14 meses, 48 horas. Cuando lleguemos al final va a entender por qué esos 3 números cuentan mucho más que 3 casos. Si quiere conocer cómo cayeron los responsables de algunos de los crímenes más impactantes de El Salvador, suscríbase ahora a Alerta Criminal El Salvador y active la campana. Aquí seguimos cada caso hasta el final. Aguánteme aquí, porque empezamos en Mexicanos. Y para entender cómo cayó Fox 3 años después, primero hay que entender que aquella noche hubo 2 ataques. Domingo de junio, 7 de la noche, Colonia Jardín, Mexicanos, el olor a tortillas y leña saliendo de los patios, gente normal volviendo a su casa. El motorista de la Ruta 47 conocía cada parada, cada esquina, cada cara que subía, un domingo tranquilo, como todos. Lo que no sabía es que esa noche habían subido hombres que no iban a ninguna parte. Pero antes de contarle lo que pasó con ese microbús, escúcheme esto, porque aquí está la primera cosa que tiene que guardar. A las 7:20, a unas cuadras de distancia, otro microbús fue ametrallado. La Ruta 32 murió el cobrador. Murió una niña de 11 años. Las patrullas de la policía salieron disparadas hacia allá, hacia el ruido, hacia el caos. ¿Y sabe usted para qué fue ese primer ataque? Para alejar a la policía. Mientras las luces azules se alejaban hacia la Ruta 32, 10 minutos después, los hombres que venían adentro de la Ruta 47 actuaron. Obligaron al motorista a doblar, a salir de su ruta, a meterse a la calle Roma, donde nadie los esperaba. Ahí rociaron gasolina adentro del microbús. Con la gente adentro, prendieron fuego y para que nadie pudiera salir por las ventanas, les dispararon. 17 personas murieron esa noche, 11 de ellas calcinadas adentro de la unidad. El Instituto de Medicina Legal tardó 4 días en identificarlas porque solo el ADN pudo decir quiénes eran. 15 pasajeros más salieron con quemaduras gravísimas. ¿Y por qué ese microbús? ¿Por qué esa gente? La investigación fiscal determinó que fue una represalia. El cuñado de uno de los responsables, también pandillero del barrio 18, había sido asesinado por la MS días antes. Y la venganza cayó sobre 17 personas que no tenían nada que ver con nada de eso, que solo habían subido a un microbús un domingo de junio para volver a su casa. Pues que fue horroroso. Fue algo como leer
Repito, nunca he visto eso, pues la angustia de la gente y sin poder auxiliar a nadie, porque que el temor de uno, pues no podía ni estar viendo nada. 17 muertos por una venganza de pandilla. Ahora quiero que guarde un nombre y un número. El nombre, Gustavo Ernesto López Hueso, alias Tavo, alias Fox. 25 años al momento de los hechos. La fiscalía lo identificó como el hombre que organizó todo, el que diseñó la distracción con la ruta 32, el que dio la orden, el que obligó al motorista a doblar, el número 3 años, porque después de aquella noche de junio, Fox desapareció y en ese El Salvador eso era posible. Un hombre que ordenó quemar a 17 personas en un microbús se levantó al día siguiente y simplemente se fue. Las familias esperando, el expediente abierto y Fox en algún lugar con otro nombre creyendo que había encontrado la salida perfecta. 3 años así, guárdese ese número, porque cuando llegue el tercer caso, ese número le va a pesar de otra manera. Primera semana de agosto de 2013, urbanización Nuevo Lourdes, Colón, La Libertad. La policía detuvo a un hombre por portar un arma, un procedimiento ordinario. El hombre no opuso resistencia. Presentó su identificación con toda la calma del mundo. El documento no decía Gustavo Ernesto López Hueso, decía otro nombre. Los agentes hicieron las comprobaciones de rigor y ahí, en ese momento, la mentira se cayó sola. Porque las huellas dactilares no mienten, no cambian con un documento falso, no cambian con 3 años huyendo, no cambian con ninguna casaca. Las líneas de la piel de ese hombre dijeron quién era en realidad. Fox, el mismo que había planeado la quema, el mismo que había diseñado la distracción, detenido por portar un arma, descubierto por sus propios dedos, 3 años creyendo que se había escapado. Y al final lo que lo delató fue lo más pequeño del mundo. Su propia piel. El 25 de septiembre de 2013, el juzgado especializado de sentencia C de San Salvador leyó la condena. 66 años y 8 meses de prisión por 17 homicidios agravados, por 15 homicidios tentados, por daños agravados. Y el autor material, Carlos Osvaldo Alvarado Ángel, el que estuvo ahí esa noche, el que metió la mano, recibió en 2016 410 años de prisión. 410 porque cada vida dentro de ese microbús valía, que Dios los tenga en su gloria a los 17. Antes de pasar al siguiente caso, quiero que se quede con esto. La justicia llegó a Mexicanos, pero tardó 3 años. 3 años en que Fox vivió libre mientras las familias de sus víctimas no como podían resultado cerrar murieron nada. 2 personas, un 3 adulto años. y una menor de edad. Otra pequeña fue Ese dato trasladada lo al vamos a Hospital Bloom, necesitar donde fue después. atendida por los... Óigame, antes de contarle lo que pasó en San Juan Opico, necesito que se imagine algo. Usted sale de su casa antes de que amanezca. Su mujer lo despidió en la puerta. Sus hijos todavía dormían cuando usted agarró su casco, sus herramientas y se fue a trabajar. Un día ordinario a instalar postes de luz en un caserío de La Libertad. Eso fue lo que hicieron esos 8 hombres el 3 de marzo de 2016. Caserío La Flor, Cantón Agua Escondida, San Juan Opico, La Libertad. Trabajadores de una empresa de distribución de energía eléctrica. Gente de trabajo, con sus cascos y sus botas, pensando en terminar la jornada y volver. En esa misma zona andaban 3 jornaleros cortando caña. Gente de campo que conocía esas lomas de toda la vida. 11 hombres en total. 11 hombres que ese día simplemente estaban donde les tocaba estar. Ahora escúcheme este dato, porque este es el que cambia todo lo que usted cree que sabe de este caso. La noche anterior, según declaró después un testigo protegido ante el tribunal, el cabecilla de la estructura del barrio 18 Revolucionarios había convocado a 16 hombres. El plan: cruzar a territorio rival y vengar la muerte de unos compañeros. Iban a matar miembros de la MS. Pero en el camino se encontraron con los trabajadores. Esos 11 hombres no eran el objetivo. Un electricista que salió a instalar postes de luz,
un jornalero que fue a cortar caña. Ninguno tenía nada que ver con ninguna pandilla, ningún pleito, ninguna rivalidad. Estaban en el camino equivocado en el momento equivocado. Y eso fue suficiente. Los sometieron, los ataron de manos y pies, les cubrieron el rostro con sacos, los asesinaron con machetes, escopetas y fusiles. A los 3 jornaleros que andaban en la zona los mataron también, porque habían visto lo que no debían ver. Y según lo que reconstruyeron las autoridades, algunos de los atacantes llegaron al sector con prendas que los hacían verse como agentes, lo que pudo haber contribuido a que las víctimas no sospecharan nada hasta que ya era demasiado tarde. ¿Y sabe lo que hicieron después? Los responsables grabaron los hechos con sus propios teléfonos celulares, con sus propios teléfonos, porque en ese El Salvador estaban seguros de que nadie los iba a encontrar. 11 familias esperando esa noche. 11 ataúdes, 11 casas en luto en la libertad. La respuesta fue inmediata. 100 policías desplegados en la zona, 200 soldados. La PNC creó una unidad especial enfocada exclusivamente en este caso. Decenas de detenidos en los primeros operativos. Pero para llegar a los autores directos hacía falta prueba. Y aquí, óigame bien, es donde esta historia da el giro que yo no esperaba. Le voy a hablar de una bala, una sola bala. El 13 de marzo de 2015, casi un año antes de la masacre, peritos del laboratorio policial trabajaban una escena del crimen en La Tomita, una colonia de Quesaltepeque. Una mujer de 23 años había sido asesinada. Los peritos recogieron los casquillos del lugar, los embalaron, los ingresaron al sistema integrado de identificación balística. Ese sistema guarda la huella microscópica que deja el arma en cada casquillo al dispararse. Una huella invisible, única, que ningún tiempo borra. Esos casquillos quedaron archivados, esperando, sin que nadie supiera todavía para qué iban a servir. Un año después, cuando los peritos de San Juan Opico ingresaron las evidencias balísticas de la masacre al mismo sistema, uno de los casquillos de Quesaltepeque coincidió, la misma arma, el mismo percutor, el mismo rastro microscópico guardado durante 12 meses. ¿Se da cuenta lo que eso significa? Una bala disparada en otro crimen, en otro municipio, un año antes, conectó a los asesinos de San Juan Opico. La estructura del barrio 18, asentada en Quesaltepeque, apareció en el sistema. El testigo protegido confirmó el resto. La reunión la víspera, los 16 convocados, el cambio de plan cuando encontraron a los trabajadores, la orden de que no quedara nadie. Un casquillo de otro crimen, guardado en un sistema, esperando. Y cuando llegó el momento, hizo su trabajo. En mayo de 2017, 14 meses después de la masacre, el juzgado especializado de sentencia A de San Salvador leyó el fallo. 390 años de prisión para cada uno de los 7 condenados. No, que no tuve nada que ver, yo me consiento limpio ante los ojos de Dios. No sabemos de eso nosotros no sabemos nada de eso. ¿Te dijeron? 35 años por cada una de las 11 víctimas. 5 años más por agrupaciones terroristas. 390 años para cada uno. Que Dios los tenga en su gloria a los 11. ¿Se acuerda del número del primer caso? Mexicanos tardó 3 años. Opico tardó 14 meses. Una bala guardada en un sistema fue suficiente para jalar todo el hilo, pero aguánteme aquí, no se me vaya, porque el tercer caso es el que cierra este video, y cierra con el número que usted no va a olvidar. En un enfrentamiento con pandilleros en Santa Ana, 3 de nuestros agentes de la PNC han fallecido. 48 horas. Atención, este caso es diferente a los 2 anteriores. Diferente no por el crimen fue igual de frío, igual de planificado, igual de brutal. Diferente por lo que pasó después. Martes 28 de junio de 2022. Colonia La Realidad, Santa Ana. Tarde. La central del 911 recibió una llamada. Voz tranquila, datos precisos,
pandilleros escondidos en una vivienda de la colonia. Parecía una verificación más de las que el equipo hacía cada día. No lo era. El inspector Carlos Mauricio Velázquez Rodríguez revisó los datos. Llamó al agente Franklin Antonio Lemus Mágico. Llamó a la agente Marta Lisette Alas González. Los tres se equiparon, subieron a la patrulla, salieron. Las calles de la colonia La Realidad eran angostas, de las que obligan a bajar la velocidad. La patrulla avanzó despacio. Se detuvo frente a una casa sin nada especial afuera, sin ruido, sin movimiento, todo tranquilo. El inspector hizo una señal, él y el agente Lemus avanzaron hacia la entrada, la agente Alas tomó posición en el exterior, protocolo estándar, el mismo de siempre. El inspector llegó a la puerta, la empujó, entró. Lemus entró detrás. Y adentro los estaban esperando, con armas largas, con posiciones ya preparadas de antemano, porque la llamada al 911 la había hecho alguien de la propia estructura del barrio 18 Sureños. Esa vivienda era una propiedad usurpada, convertida en punto de operaciones. Los vecinos sabían lo que pasaba dentro, sabían quiénes entraban y salían, pero callaban, porque hablar tenía consecuencias. Los disparos empezaron desde varios puntos al mismo tiempo. El inspector Velázquez cayó adentro, el agente Lemus cayó, afuera los pandilleros apostados también abrieron fuego. Marta Alas recibió los impactos mientras cubría su posición. Los agentes de respaldo llegaron minutos después, adentro 2 compañeros sin vida, afuera Marta todavía con pulso. La cargaron, arrancaron hacia el hospital con las luces encendidas y la sirena abierta. Los médicos trabajaron horas, pero las heridas eran demasiado graves. Marta Lisette Alas González falleció esa noche. 3 agentes del 911 de Santa Ana, los 3 muertos, por contestar una llamada. Déjeme hablarle de quiénes eran, porque cuando sepa eso, este caso pesa diferente. Carlos Mauricio Velázquez. El lunes anterior a su muerte había estado en un salón de actos, acababa de graduarse como formador en doctrina de derechos humanos en un curso con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Le entregaron el diploma, se tomó fotos con sus compañeros, en esa foto se le ve sonriendo, uniforme limpio, diploma en la mano. Esa noche llegó a su casa, el martes se puso el uniforme, salió y no volvió. En el funeral su hijo subió al frente, habló despacio, con la voz firme. Dijo que 2 años antes habían enterrado a su mamá y que ahora les tocaba enterrar a su papá. La misma familia, el mismo duelo, 2 veces en 2 años. Franklin Antonio Lemus Mágico, 40 años, 18 dentro de la Policía Nacional Civil, 18 años de madrugar, ponerse el chaleco, subir a la patrulla, llegar cuando nadie más llega. Vivía en Ahuachapán con su esposa y sus 2 hijos, esa tarde no llegó a su casa, sus hijos se quedaron sin papá. Marta Lisette Alas González, de Tacuba, Ahuachapán, había elegido ese uniforme, ese día estaba donde le tocaba, cubriendo el exterior, haciendo exactamente lo que su trabajo le pedía. La llevaron al hospital con el cuerpo destrozado, peleó horas. Marta fue la última de los 3 en fallecer, la última en cerrar los ojos. 3 personas, 3 familias, una sola tarde. Y entre los hombres que esperaban adentro de esa vivienda, había uno que había salido de la cárcel 96 días antes. 96 días. José Héctor Bernal Colocho, alias El Negro, barrio 18 Sureños, Santa Ana. Había salido el 24 de marzo de 2022. Quedó herido en el suelo durante el cruce de disparos. No pudo moverse, no pudo escapar. Los refuerzos lo encontraron ahí, lo esposaron, lo atendieron. Fue el único que no huyó esa tarde. Esa misma noche, Bukele apareció en cámara. Víctimas del fuego de las pandillas. Fueron atacados mientras hacían tareas de patrullaje en la colonia La Realidad. Tener un ataque contra las fuerzas policiales que deje 3 policías muertos, de que esto no va a quedar así y que van a pagar caro por
por el asesinato de estos tres héroes que dieron su vida para proteger a la población. Ahora escúcheme lo que pasó después, porque aquí es exactamente donde este caso se separa de los dos anteriores. Las primeras patrullas llegaron minutos después del ataque, detrás vinieron más unidades, los soldados, los investigadores, las calles de la colonia se cerraron una por una. Al mismo tiempo, esa misma noche, sin esperar que amaneciera, unidades especiales se desplegaron por Chalchuapa, El Congo y Coatepeque. Esta vez no llegaron. ¿Y sabe usted por qué? Porque los vecinos hablaron, los mismos que durante años habían callado por miedo. Los fugitivos estaban escondidos en un mesón en Chalchuapa, adentro de habitaciones compartidas, esperando a que la presión bajara. Los agentes rodearon el mesón, puerta por puerta, algunos no pusieron resistencia, levantaron las manos, no dijeron nada. Rodolfo Alfredo Mejía, alias Robinho, abrió fuego cuando los policías llegaron hasta él, eligió disparar y cayó abatido en ese intercambio. Chimba detenido, Gabriela Esmeralda Solís detenida, otros capturados en el mismo operativo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la emboscada? Menos de 48 horas. Ahora sí, saque esos números que le pedí que guardara desde el principio. Fox en Mexicanos, 3 años prófugo antes de caer. Los autores de Opico, 14 meses de investigación. Los responsables de Santa Ana, 48 horas, esposados en un mesón de Chalchuapa, sin llegar a la frontera. ¿Siente la diferencia? Eso es lo que cambió. La Fiscalía tardó 2 años más en documentar toda la red, quién hizo la llamada al 911, quién actuó como vigía, quién dio refugio, quién encubrió cada hilo, cada nombre, con prueba para llevarlo ante el tribunal. El 19 de noviembre de 2024, Tribunal contra el Crimen Organizado de Santa Ana. Las familias de Carlos, Franklin y Marta estaban ahí, 2 años esperando ese día. Los acusados entraron uno por uno, esposados. El juez abrió la sesión, la sala en silencio, y entonces pronunció el nombre de José Héctor Bernal Colocho, alias El Negro. 175 años de prisión. La misma condena de 175 años cayó sobre Chimba y sobre Gerardo Antonio Hernández Martínez. Gabriela Esmeralda Solís y otros colaboradores recibieron entre 20 y 23 años. El que abrió la puerta cayó con la estructura, el que encubrió cayó con la estructura. 8 personas condenadas en total. El hombre que recuperó su libertad el 24 de marzo de 2022 tiene hoy 175 años de condena encima, sin teléfonos, sin clica, sin nada de lo que tenía en la calle. 3 casos, 3 momentos en que la maldad pensó que había ganado. En Mexicanos, Fox vivió 3 años con otro nombre, hasta que sus propios dedos lo delataron. En San Juan Opico, 11 hombres murieron porque estaban en el camino equivocado, hasta que una bala guardada en un sistema durante 12 meses conectó todo. En Santa Ana, 3 policías cayeron en una trampa preparada con una llamada falsa. Y en menos de 48 horas, los responsables estaban esposados en un mesón de Chalchuapa. 3 años, 14 meses, 48 horas. Eso es lo que cambió. Hay peritos que guardan cada casquillo sin saber todavía para qué va a servir. Hay vecinos que un día se cansan de callar y hacen la llamada que lo cambia todo. Hay un Estado que hoy cierra el cerco antes de que los fugitivos lleguen a la frontera. Y a las familias de Carlos, de Franklin, de Marta, de los 11 de San Juan Opico, de los 17 del microbús de Mexicanos, sus muertos no fueron olvidados. Sus nombres están en una sentencia. La justicia llegó, Dios tarda, pero no olvida. Ahora quiero saber qué piensa usted. De estos 3 casos, ¿cuál le llegó más hondo? Escríbame aquí abajo. Mexicanos, Opico o Santa Ana. Lo leo a todos.
Si este video le llegó, dele like y suscríbase a Alerta Criminal El Salvador. Active la campana. Aquí seguimos cada caso hasta el final. Y si quiere saber cómo un solo hombre construyó la MS-13 desde adentro de una celda durante más de 20 años, cómo mandó matar, cómo negoció con políticos, cómo paralizó el país entero sin salir de la cárcel, ese caso ya está aquí en el canal. Se llama El Diablito de Hollywood y lo tiene en pantalla ahora mismo. Cuídese y que Dios lo guarde. Hasta el próximo video.